¿Cómo calcular el inversor de una vivienda que tiene unas necesidades básicas? Tenemos que tener en cuenta la potencia de todos los equipos, porque en un sistema off-grid el inversor es el encargado de soportar toda la carga de los electrodomésticos. En este caso es 1385. Mi recomendación es siempre trabajar por encima de ese valor. La potencia nominal del inversor, que básicamente sería la salida. Este es el símbolo que representa un inversor fotovoltaico. Todo inversor tiene entradas y salidas. En las entradas tenemos los elementos que generan la energía, son los paneles solares, pero también podemos encontrar un tipo de inversores que se llaman multifuncionales o inversores cargadores, los cuales permiten tener otras entradas que puede ser en corriente alterna, una planta eléctrica o la red de un operador de energía. En un inversor off-grid siempre vamos a tener una sola salida. En este caso vamos a tener un sistema de energía solar simple, en donde solo vamos a tener paneles solares como entrada. En muchos casos no podemos encontrar un inversor centralizado a nivel de electrónica. Cuando observamos la electrónica de un inversor, encontramos dos etapas. La primera etapa siempre va a ser la de regular o controlar la corriente directa. Y la segunda etapa va a ser la de invertir la corriente directa. El sistema de control o regulación de tensión en corriente directa y aparte el inversor. Controlador, inversor. Los paneles solares, debido a la química y composición de las celdas solares, tienen un comportamiento eléctrico que hace que cuando se varíe la tensión se pueda perder o ganar potencia. Vamos a encontrar la curva IV. Tenemos un plano cartesiano en donde vamos a ver la corriente en el plano vertical y el voltaje en el plano horizontal. Entonces, la potencia siempre va a ser voltaje por corriente. Y en esa gráfica siempre va a haber un punto máximo. Ese punto máximo depende del voltaje. Entonces el sistema de control siempre tiene que estar aumentando el voltaje por fracciones muy pequeñas o reduciéndolo y mirando qué pasa cada que aumenta o reduce el voltaje y siempre acercándose al mejor punto para que el inversor funcione de forma adecuada. Ese algoritmo básicamente es el MPPT, que es el seguimiento del punto máximo de potencia. El otro algoritmo no voy a profundizar sobre la energía solar. Este sistema no es eficiente. Voy a borrar el ejemplo de acá arriba porque no vamos a utilizar este inversor multifuncional o inversor cargador porque son de mayores potencias. Yo lo recomiendo, me parece una solución muy buena y centralizada, pero para proyectos muy pequeños pues siempre va a ser mejor conseguirlos aparte. De igual forma, con el controlador de carga e inversores de forma individual, también podemos hacer proyectos muy bien diseñados a grande escala. 8 baterías las vamos a conectar en 2 grupos y en total vamos a obtener por cada grupo 48 voltios. Es decir, que este va a ser el voltaje de operación del controlador en el lado de las baterías. Esa es de 48 voltios y debe tener la capacidad de soportar 1650 vatios en paneles solares. En este caso, la corriente de carga máxima en las baterías es de 35 amperios. La mayor corriente que puede dar el controlador para cargar las baterías. Tensión máxima de circuito abierto. Ese es el voltaje máximo que dan los paneles solares. En este caso esa tensión es de máximo 150 voltios. Es decir, que cuando vamos a conectar los paneles solares, esos paneles solares no pueden superar los 150 voltios. Por último, vamos a tener en cuenta la corriente de entrada.
La corriente máxima es de 40 amperios. ¿Por qué anoto todos estos datos? Porque en el próximo capítulo, que vamos a ver cómo se conecta todo el sistema, es fundamental saber esta corriente para poder conectar los paneles de forma adecuada. En el caso del inversor, básicamente lo que tenemos que mirar es que tenga la potencia, que la potencia sea mayor a 1385 vatios. Marca que seleccione el controlador, que es Victron. No hay un inversor de esta potencia a 48 voltios, que es el voltaje de operación. Entonces lo que voy a hacer es trabajar con dos inversores de 1200 voltiamperios, que esto es lo máximo que da bajo condiciones ideales. De esta forma vamos a estar por encima de esa potencia, porque esto daría 2400 voltiamperios. Esto se puede hacer siempre y cuando los inversores puedan trabajar en paralelo, todas las cargas se tienen centralizadas, o si no, debemos dividir las cargas y repartirlas en cada inversor. En conclusión, para seleccionar el controlador, la potencia de entrada debe ser de 1650, que es la potencia de los paneles solares, y el voltaje de carga de baterías es 48 voltios. Asimismo, el inversor debe ser a 48 voltios y la potencia de salida del inversor debe ser la potencia de las cargas, que ya con esta información, un fabricante del controlador y del inversor que cumpla estos criterios, y apuntamos los otros datos técnicos como la corriente de carga, como la corriente máxima de entrada en el caso del controlador, y en el caso del inversor es muy importante y no se mencionó la potencia pico que es capaz de soportar, que esto se utiliza mucho en los arranques de motores y que en la próxima clase profundizaremos sobre el tema.